Bien, a ver quién primero me encuentra el texto de que toda escritura es, préstame acá tuya, hija. Sí, toda escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Ok. E instruida en justicia, al fin de que todo hombre sea ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Toda la escritura es útil, toda. No hay una parte entonces de las Sagradas Escrituras que no nos sirva. ¿Ok? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a pedirle a Dios revelación. Permite que podamos, decía Daniel, y ciertamente estamos viendo escatología. Y la escatología es el estudio de los tiempos, de los últimos tiempos. Pero ¿cuáles son los últimos tiempos? Y entonces para ello ya nos dio todo un referente Daniel con respecto a los últimos tiempos y qué significa, ¿verdad? Porque podemos decir, entonces estamos esperando la segunda venida. No, exactamente. No es eso exactamente. Entonces, para entender la Biblia, hay otras áreas del conocimiento que tenemos que tener muy en cuenta. Y dentro de ellas es esta área que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica es la interpretación de los textos. ¿Sí? ¿Qué estamos entendiendo de los textos? Para que nadie nos engañe. Y luego viene la homilética. Fíjense, escatología, el estudio de los tiempos, hermenéutica, la interpretación, homilética, el arte de darla a conocer. ¿Sí? Homilética, hermenéutica con H. Hermenéutica, que son las reglas de interpretación y métodos de estudio bíblico. Cómo estamos interpretando y cómo estamos estudiando la Biblia. Por eso hay tantas transgiversaciones con respecto a la palabra de Dios, porque hay gente que le mete a su rollo y a su criterio y a su idea. Pero hay otros que buscan la manera de analizar bien, interpretar bien. Y luego viene la homilética, ¿sí? Que es el arte de poder hablar las escrituras, ni más ni menos. Entonces sí estamos comprendiendo el enlace que vamos a tener. Bien, vamos a orar. Dios, te rogamos que, como decía el apóstol Pablo, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para preparar al hombre para toda buena obra. Está clarísimo en este texto todo lo que encierra la verdad de tu palabra. Bendice a mis hermanos que estamos dispuestos aquí a querer escuchar, entender, Señor, tu palabra, que estamos aquí para poder interpretarla, Señor. Danos sabiduría de lo alto, porque tú eres el único que lo puede dar, Señor. Porque el principio de la sabiduría es el tener temor de tu presencia, y queremos ese temor que nazca en cada uno de mis hermanos, que estamos listos y preparados, y permítenos estar preparados para toda buena obra. Que nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras ideales sean, Señor, hacer el bien. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Entonces, ¿qué decíamos que es la hermenéutica? La interpretación de la palabra de Dios, ¿sí? Cómo interpretar, la adecuada interpretación de la palabra de Dios. Y para interpretar bien, pues necesitamos tener ¿qué? Algunas normas, algunas reglas, ¿sí? Y miren, este me llamó mucho la atención. Dice, leer la Biblia es bueno, estudiarla es mejor, pero vivirla es excelente. ¿Sí? Yo leo la Biblia, qué bueno. Muchos leen la Biblia. ¿Quién lee la Biblia? Levante su mano. ¿Quién lee la Biblia? ¿Sí? Leemos la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿quién estudia la Biblia? Y entonces entramos a la interpretación de esos textos que se llama la hermenéutica. ¿Quién estudia la Biblia? ¿Y quién vive la Biblia? ¿Quién vive la Biblia? Los cristianos. Los cristianos vivimos la Biblia. ¿Quiénes son los cristianos? Los que ¿qué? Los que sirven, los que siguen
a Dios, los que hacemos la voluntad de Dios. Ese es el cristiano, el que vive, no una religión, sino vive un compañerismo con Dios, ¿sí? Un compañerismo, ahí va caminando con Dios. Imagínense nosotros caminando con Dios. Por eso dice, no temeré, no temo nada, porque caen a mi lado 1000, 10,000, pero si yo voy con Jesús, ¿qué me puede pasar, no? Cristo en nosotros. Y entonces, la Biblia es bueno, estudiarla es mejor, pero vivirla, ¿qué dice? Es excelente, ¿sí? Y entonces vamos aquí a empezar a ver qué es la hermenéutica, ¿ok? Ciencia de la interpretación de textos bíblicos, ¿sí? Interpretar. ¿Qué es interpretar? Había un dios mitológico griego que él decía que leía la mente. Por eso le pusieron Hermes, el que lee, el que interpreta los silencios, el que interpreta la palabra, porque sabían ustedes que también el silencio se interpreta, ¿sí? En la Biblia dice, Shalá, guarda silencio. Hay veces que Dios nos habla, tienes que guardar silencio. No hay respuesta, solamente escucha. Y viene la exégesis, que es el significado real, es el significado original. Tú puedes decir espíritu de estupor. ¿Qué es el estupor? Y pues en nuestro lenguaje cotidiano decimos que es esto, pero la exégesis es la que dice, es que te está hablando de la cultura griega que utilizaban en estos términos. Y es meterse un poco más a la raíz de la palabra, ¿sí? Como cuando decimos teología. ¿Sí han escuchado esa palabra? Teología. ¿Qué es la teología? Teos, Dios, logos, estudio o tratado. En griego, o sea, la raíz de la palabra. Y entonces tú dices teología, ¿sí? Estudio de Dios. La exégesis va más allá, ¿sí? De esa interpretación. Y entonces la hermenéutica, ¿cuál es el significado del texto de hoy? La hermenéutica dice, esto te está diciendo hoy en día. La exégesis dice, se trataba en esta cultura en este tiempo. La hermenéutica dice, se trata hoy de esto y esto, en la actualidad. ¿Sí me explico la diferencia? ¿Ok? Y entonces vemos, que existen algunas fases de la interpretación. La Biblia dice, escudriñar las escrituras. ¿Para qué las voy a escudriñar? ¿Qué significa escudriñar? A ver, en términos así bien, escudriñar. Búscale. Los changos hacen algo, escudriñan a los changuitos. ¿Qué le buscan? Piojos. Búscale las liendres. ¿Y las liendres qué son? Animales, ¿cómo se dice? Microorganismos, que pues yo ya no los vería, así estén ahí bailando todas las liendres, pues no vería. Tendríamos que tener vista de águila, ¿verdad? Escudriñar es rascarle bien cabello por cabello. ¿Cuántos cabellos tenemos? Híjolas, muchísimos. Pues cabello por cabello para ver si no tiene. Ándele. Entonces en la Biblia es observar la palabra de Dios para conocer lo que dice. Observarla bien, detalladamente, ¿sí? Tenemos que conocer nuestra Biblia. Decía por ahí un hermano, hasta las medidas de la que tengo ahorita. ¿Qué medidas tiene? Hace un momento la Biblia que me prestaron la letra muy chiquitita, no la voy a leer bien. Ya está mejor. Entonces tengo que saber qué tipo de Biblia estoy utilizando, observarla, interpretar la palabra de Dios para entender qué dice, qué significa. Cuando Dios dice esto, ¿qué me está diciendo? Hay palabras que todavía no comprendemos, muy simples, como por ejemplo decimos lascivia. Y todos nos quedamos, ¿qué es lascivia? Tenemos ideas vagas, medio comprendemos. Concupiscencia. Y a veces esas palabras no entendemos y necesitamos por ahí un diccionario para poder interpretarlo.
Pero ¿cuántos estudiamos la Biblia con un diccionario a un lado, un diccionario secular, un diccionario bíblico, un diccionario de traducciones, de costumbres hebreas? Para poder interpretar lo que estamos leyendo, ajá. Y ya que entendí yo bien, ya observé, ya interpreté, entonces me voy a aplicar la palabra. Por eso no la aplicamos, porque no la entendemos. La palabra de Dios para vivir lo que dice. ¿Qué debo hacer exactamente? ¿Cuántos nos hemos quedado en duda si estoy haciendo bien o mal? Me decía por ahí unas pláticas con mis hijos. Está el doctor Evan y preguntó a líderes que le dijeran qué querían que les diera, qué querían escuchar de él, que le preguntaran dudas. ¿Qué duda tenían como líderes? Y por ahí salió uno, ¿qué es la salvación? Así como que dijo, oh por Dios, líderes, no pueden preguntarme eso. ¿Debo leer la Biblia? O sea, perdón. Y me decía a mis hijos, ¿usted qué le preguntaría a un tipo como este? ¿Qué le preguntaríamos a una persona que es conocedor de la Biblia y que nosotros sabe que nosotros somos líderes? Yo por ahí le di 2 preguntas a mis hijos, se quedaron así como que, bueno. Entonces, para poder interpretar la escritura necesitamos saber realmente qué tiene eso, que es ahí, ¿no? ¿En qué me puede ayudar o en qué no me puede ayudar? Ajá. ¿Cuál es entonces el propósito fundamental de la hermenéutica, de la interpretación? ¿Cuál es el propósito, el objetivo? ¿Cuál es, hermanos? Obedecer la santa palabra de Dios. Es lo único. Es el propósito de la hermenéutica. Obedecer la palabra de Dios. No es nada más escucharla, no nada más es escudriñarla, sino que es obedecerla. Y quien la está obedeciendo es porque está entendiendo el mensaje. Ve y corta unas limas. Va, ¿y qué hace la persona que lo escuchó? Va y corta las limas. ¿Por qué? Porque está entendiendo la indicación. Pero la Biblia nos dice muchas cosas que no entendemos y entonces no las podemos ejecutar por falta de entendimiento. Ajá. ¿Es bueno que yo trabaje? ¿Por qué? Y entonces nos vamos a la Biblia y nos diría el por qué es bueno que trabaje o no trabaje. ¿Es bueno que yo coma? Sí, ¿por qué? ¿O no? ¿Por qué? Y entonces esas cosas que parecieran ser seculares, como muy, muy fáciles de entender, tiene un trasfondo bíblico que como conocedores de la palabra tenemos que decirle a la gente, sí es por esto, sí, no por esto. ¿Qué es un ídolo? Lo muy tradicional en esta época. ¿Y cómo de interpretarlo? Porque entonces pueden decir, a ver, dices tú que el templo de Salomón, el primer templo, había 2 querubines gigantes cubriendo el propiciatorio. Esos ángeles, ¿cómo eran? ¿Eran hombres? ¿Eran palomas? ¿Cómo eran? No se veían sus rostros, allá tengo una pauta. Y tenían alas. ¿Eran pájaros? ¿Qué eran? Lo que sea, era un bulto. ¿No es un ídolo? Bueno, entonces yo tengo que leer la palabra para poder interpretar bien eso. ¿Me explico? Y nos quedamos así como chispas, ¿qué me está diciendo? Porque hay gente que conoce esas partes de la Biblia. Y yo cómo le puedo dar una explicación si es un ídolo o no es un ídolo. ¿Sí me explico? La importancia de entender, no solamente conocer ahí, sino entender cuando Dios dice ídolo, ¿a qué se refiere? Investigar diligente y minuciosamente en la palabra de Dios. Investiga minuciosamente. ¿Qué es minuciosamente? Con tu diccionario. Mínimo 2 diccionarios. ¿Cuál? El secular y el bíblico. Mínimo. Ya no te voy a pedir de otros más.
Luego viene ¿qué? Obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Creo que ese es el fin de la interpretación bíblica, obedecerla. Yo estoy entendiéndole y entonces yo lo empiezo a obedecer. Enseñar o predicar con integridad y autoridad moral la palabra de Dios. Ya puedo predicar, ya puedo enseñar porque ya la entendí. Si yo no entiendo la palabra, puedo decir algunas cosas no adecuadas aquí. Y puedo agarrar la Biblia y miren, hermanos, y mi experiencia, puedo hablar mucho de eso. Pero lo que necesitamos es ¿qué? Interpretar lo que me está diciendo el Señor. Checar bien todo el antetexto, el contexto. Y evitar que se vuelva lo que siempre hemos dicho aquí. ¿Evitar el qué? El pretexto. Ajá, evitar el pretexto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues enseñando. Y entonces el contenido siempre es y será ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Nada más. El contenido de nuestra predicación, el contenido de todo lo que enseñemos va a ser la palabra de Dios. Y miren, cuando ustedes y yo vengamos a la casa de Dios con el corazón dispuesto, humillado, Señor, hoy vengo a que tú me hables esta noche. Puede ser que venga un hermano muy humilde, si tú quieres, como sea, pero si tú pones tu corazón humilde y el hermano lee un texto, Dios te va a hablar. Porque es la palabra la que nos redarguye. No es la personalidad del que está aquí hablando, es la palabra de Dios que nos empieza a redarguir, que nos empieza a hacer interpretar, que nos empieza a hacer la voluntad de Dios. Es la palabra. Por eso cuando hablaba Pedro decían, ¿y quién es este? ¿Que no es un pescador? ¿No es hombre del vulgo? ¿Cómo es que le oímos hablar en nuestra propia lengua? Porque no era Pedro, era el Espíritu de Dios tratando con Pedro, porque Pedro estaba ¿qué? Humillado delante de él, de Dios. Ajá. Y entonces vamos comprendiendo esa situación porque pues toda la palabra de Dios, toda la Biblia va a tener un trasfondo. ¿Qué significa el trasfondo? Va a tener una historia. Ajá, va a tener una historia. ¿Y cuál es la historia de la Biblia? Vamos a verlo aquí. ¿Ok? Dice que es el libro más. Voy a quitarle eso porque vamos con partes. Es el libro más singular en toda la literatura humana, que la han llamado Biblia. En griego, biblión, que significa muchos libros. ¿Cuántos libros tiene la palabra de Dios? ¿Cuántos libros? 66 libros, distribuidos en dos testamentos o dos anaqueles grandotes, que es el primero es Antiguo Testamento y el nuevo es, pero y el otro es Nuevo Testamento. Y que el Antiguo Testamento está dividido en otros anaqueles, ¿sí? Nos ubicamos en la biblioteca, ¿sí? El primero es ley, 5 libros de la ley que son eso los conocemos como libros de la ley. Luego vienen los libros ¿qué? Históricos. ¿Cuáles son? Que nos cuentan historias bien maravillosas, bien bonitas. ¿Cuáles son esos libros históricos? ¿Sí? Y tenemos a Josué, Jueces, Ruth, Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Porque ya Job ya no pertenece. Ya vienen los libros que son poemas. ¿Sí? ¿Qué es? Salmos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego vienen los profetas y se dividen esos profetas en libros que las clasificaciones de los libros no crean que los estudiaron hoy los teólogos. No, ya Dios ya lo tenía preparado. Ya tenía la clasificación de libros ya bien estructurados de tal forma. Y así también podemos ver el Nuevo Testamento. Ahorita lo vamos a ir viendo. Si yo no entiendo esa clasificación, es que esta Biblia no es un libro nada más, sino que es toda una biblioteca de 66 libros, pues no voy a poder interpretarlo bien. Ajá. Y luego escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años. Eso es únicamente como dato. 1500 años se tardaron para escribir la Biblia. ¿Sí? Tu vida, mi vida y todas las vidas de nosotros juntas. Para poder escribirlas. Por alrededor de 50 autores. Ajá.
Hagiógrafos, que significa escritores sagrados. Y decir, hombres que obedecieron a Dios, que se humillaron ante Dios y que Dios les reveló por el Espíritu Santo la palabra. ¿Sí? Hagiógrafos, es hagiógrafos. 50 ¿qué? Autores. ¿Cuántos libros son? 66. Pues alguien por alguien está repitiendo libro. ¿Quién fue el que más escribió? Pablo. Muy bien. Hagiógrafo. Hagiógrafo. La Biblia, eso es importante, ¿eh? Eso es bien importante porque ustedes van a decir, es que yo le entiendo de esta manera y resulta que es de esta otra y no, resulta que fue otra. Porque está escrita ¿en qué? En 3 idiomas. La Biblia está escrita en 3 idiomas, a nosotros ya no la tradujeron, pero su trasfondo es de 3 idiomas, que es el hebreo, el arameo en el Antiguo Testamento, hebreo, arameo. Y en el Nuevo Testamento fue el griego. Y hay una interpretación que le llaman la koiné o el idioma koiné, que es vamos a llamarle el hebreo castellanizado a hebreo, porque acuérdense que estaban siendo cubiertos por los romanos, por los griegos. Entonces, el koiné era el idioma, como nosotros, los mexicas, que hablaban, ¿qué idioma hablaban? El náhuatl. Y cuando llegan los españoles, nos quitan y nos castellanizan y nos ponen el español. Más o menos así es aquello. Entonces, la Biblia está escrita en el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Y los griegos, híjolas, están re locos. Porque todas las palabras en griego tienen 2 o 3 significados, las raíces de las palabras. Por eso interpretar la Biblia está así de difícil. Y cosas que a veces el apóstol Pablo menciona claramente y le dice a Pedro, oye, si te estoy hablando el chilango no me entiendes, menos si te hablo el espiritual. Si yo te hablo como hablan comúnmente la gente y no me estás entendiendo, ¿te imaginas que te hablara un lenguaje espiritual? No, pues. Y no está diciendo que la Biblia está escrita en lenguaje angelical, no, está diciendo que es un lenguaje común. En 3 continentes, fíjense, esto es importante porque vamos a ver la cultura que tienen aquellos hombres. Asia Menor, Europa y África, no hay más, no entramos nosotros para nada. Tenemos que adaptar nuestra costumbre a ellos, no ellos a nosotros. Asia, Europa y África. Asia Menor, Europa y África. Asia Menor abarca los países de Siria, Jerusalén, Atenas, esos lugares. Europa, todo lo que es el continente europeo y África. Y por eso hay cosas que no entendemos. Por eso Pablo dijo, cuando les dijo acerca del velo, ¿cuál era la cultura de allá? Porque no es una, ¿cómo se dice? No era como una doctrina fundamental. Y ahorita nosotros nos peleamos por unos textos por ahí, ¿sí? Cuando los hombres no usaban pantalones como pantalones, sino que eran faldas largas, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que establecer por ¿cómo se dice? Por la situación de donde fue escrita. 2 pactos, Antiguo Testamento. ¿Cómo? 2 pactos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 66 libros canónicos, 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. Ahí están. Dispuestos para que viene un canon judío insertado ahí en la ley, los profetas y los salmos. ¿Qué dice Lucas 24, 27? Vámonos ya. Lucas 24, 27. No, pues es que, ahorita lo vamos a ver, Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Sí? ¿A quién se los decía? A sus discípulos. Y luego el versículo número 44, ¿qué dice?
Ahí está precioso ahí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Y dónde más? Si queremos saber algo de Jesucristo, ¿dónde lo vamos a leer? En la ley. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley primero? ¿Cuál es la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Quieren saber algo de Jesucristo? Lean la ley. Pero también dice, lean los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Ezequiel, Daniel, Jeremías y los profetas menores, Oseas, Joel, Abdías, Zacarías, etc. Pero también dice los salmos, ¿sí o no dice ahí Lucas 44? También los salmos. ¿De quién habla los salmos? De Jesucristo. No, nada más 150 salmos, todos los profetas menores, mayores y los libros de la ley. Pero como es poesía, tus ojos como si yo te digo, tus ojos como dos luceros. Los ojos, dos luceros, ay, espanto, ¿no? Porque es la poesía va más así, como más lírica, ¿sí? Y cuando le hablamos de Jesús, por eso a veces no entendemos a Eclesiastés o al Cantares, ¿sí? Cantares, cuando habla de la mujer, que se está refiriendo a Jesús con la iglesia y nos espantamos y decimos tus pechos. ¡Ah! ¿Qué está hablando la Biblia? Porque nos espantamos, ¿sí? Son como, y luego dice, y se va bajando de tus pechos, y te vas imaginando, ¿sí? Y va bajando el monte y empieza a hablar. Habla describiendo a una mujer, pero como es poesía, no nos debemos de espantar. A ver la revelación divina que le dieron a esta Elizabeth. Dice Olga, Dios le está hablando aquí. Seguimos, no dijo nada. 44, 45 y 46 dice. Entonces Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendierasen las escrituras. Hasta ahí les abrió el entendimiento. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y ya vemos lo que dijo Daniel hace 8 días, ¿no? ¿Quién es el que está hablando? ¿Por quién fueron inspirados? Por el Espíritu Santo. ¿Quién lo envió? Jesucristo. Ahora, la Biblia tiene características bien claras. Inerrante, no tiene errores. No tiene errores la Biblia. Quienes la transcriben se lo harán, pero la Biblia no tiene errores. Infalible, nadie la puede copiar. Es única, es exclusiva, no hay otra. E inmutable, permanece desde la eternidad y hasta que Dios nos lleve. Pero es bien fácil. Y en su misma Biblia pueden leerlo, facilísimo. ¿A dónde se van a ir? Al índice. ¿Y qué va a decir? Libros deuterocanónicos. Después de la canonización, hubo una reunión en donde solamente se escribieron como canónicos los 66 libros. Los los después de, lo que quieran añadirle es su problema. Pero estos son los ahí. Y entonces diles, ¿tienen un diccionario? No. A ver, saquen su diccionario del niño de 6º año y qué significa esta palabrita y que la investiguen ellos y se van a dar cuenta. No es necesario meterse mucho en situaciones de pleito con la gente. En sus propias Biblias aparece, bueno, no pleitos, sino en discusiones o a veces no en poder entender. Yo les invito, ¿sí? Que cuando pase eso, a ver, saca tu libro, mira que aquí dice. No son canónicos, ¿sí? Y ahí aparece, porque miren, ¿qué creen? Que los concilios no son nada baratos, ni nada fáciles, ni es cualquier reunioncita. No, ¿sí? Fueron reuniones de días y establecidas por el Espíritu Santo de tal forma que existe temor, aún hoy, en el pleno siglo XXI, sigue existiendo temor y no cualquiera le mete más libros a la Biblia, ¿eh?
no cualquiera. Si no, imagínense. Mismo Lucas dice, ¿o quién fue? ¿Juan? El que dijo que si se escribieran más libros, ¿fue Lucas? Juan. Y vamos a leer lo que dice ahí en Juan. Si no, cualquier gran poeta, Gabriel García Márquez, dígame otro poeta, Juan Rulfo, otro poeta, ¿quién más? Octavio Paz. Si nosotros, fíjense, eran señorones de la literatura, ¿ustedes creen que no podían haber escrito algo bien bonito? Pum, 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 pum. Ay, añádanlo a la Biblia. No, porque el Espíritu Santo no lo permite. No lo permite. Y esto ya está establecido. Amén. Juan 21. Deuterocanónicos. ¿No? ¿Por qué no? Porque hay un concilio y se los linchan. Ellos saben, están conscientes. Ajá. Y eso está en el diccionario, ¿eh? El diccionario común, que lo lean. ¿Sí? No, y en un diccionario común. ¿Sales? Entonces, no están relacionados. Miren el versículo 21, Olguita. San Juan 21, 25. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran. Ay, Juan 21. Ok, sigo leyendo. Dice, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Mismo Juan, el que le reveló Dios el Apocalipsis, el teólogo, dice que si escribieran todo, muchos libros, pero no fueron inspirados por el Espíritu Santo para pertenecer a la Biblia. Y aquí está claro, tú puedes escribir muchos, vean ustedes, ya se escribió Tobías, se escribió Sabiduría, se escribió Los Macabeos, se escribió no sé cuántos libros más, pero eso, tú puedes seguir escribiendo otro libro. Ajá. Escribe tu vida como misionera, como evangelista, como maestra, y puedes tener muchas bendiciones y puede haberse revelado Dios de muchas maneras, pero no está autorizado meterlo en la Biblia. ¿Sí? Decimos amén. Claro que no. Ajá. Ahora, que digan, ¿y qué es ese concilio? Váyanse ustedes al libro de los Hechos, en donde los apóstoles se reunieron, hicieron sus primeros concilios. Y el último concilio, que fue el de Trento, donde sí, ¿verdad que sí? Donde se obtiene la Biblia. Y no hay más. Trento, el concilio de Trento. No recuerdo bien, no lo escriban el dato, necesito investigarlo bien, espérenme. Porque hubo varios concilios, pero creo el último fue ese, ¿sí? Pero en el 25 está más claro que se pueden escribir muchos. Lo que yo quiero darles a entender que tú puedes escribir muchos más libros, pero no podemos anexarlo a la Biblia. ¿Amén? Bueno, si exageró Juan, sale Elena Gray y forma sus libros, su Biblia, ¿sí? Los mormones, inspirados John Smith, sale John Smith y forma su Biblia, ¿sí? Y la deforma más bien, ¿no? ¿Sí? La deforman. Viene fulano y se le antoja algo, viene sutano y te digo, vamos a hablar de autores, poetas, que pueden escribir mucho, pero ¿y eso qué? ¿Cuál es el contexto cultural? Toda la Biblia, escuchen bien esto. Y está tremendo el asunto, porque la Biblia fue escrita en el Oriente. Ajá. Y el Oriente es más contemplativo que reflexivo. ¿Qué significa eso? A ellos no les interesa mucho. Es que yo pienso que nada de que pienses, es así ya. En el Oriente no se te permite pensar mucho. Contemplativo, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Silla, no hay más. Yo pienso que no pienses, es silla. Puede ser de madera, es silla. Es que puede ser es silla. No hay más.
Y nosotros los mexicanitos somos más que, no hay tantos adjetivos calificativos, ¿sí? Bonito, bueno y barato, no. Es y ya. El Medio Oriente son más cortantes en sus palabras, por eso la Biblia es así. Es más, lo dice, ¿no? Es cortante como espada de doble filo. Paz, porque fue escrita allá. No te dan muchas explicaciones, ¿sí? Los chinos, para poder decir, ¿qué es estudiar? Yo pienso que, no, ¿qué es estudiar? En 2 palabras, dímelo. No me vengas con tus rollos. ¿Sabes o no sabes? Y ya. Así son, cortantes. Y nosotros no, ¿sí? Si quieres decir a alguien que no le amas, ¿cómo le dices? Ya no te quiero, voy a cortarlas con la novia. ¿Qué le dices? Pues mira, es que piensa lo que, es que no nos comprendemos por eso. No, en el Medio Oriente dice no te amo. Pero no te amo. Pero no te amo, ya. O te amo. Y nosotros queremos empezar a bajar las estrellas. Mira que estás rechura, tus ojos parecen 2 luceros, tu cabello como este. Y empezamos a bla, 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 bla. Ay, caímos redonditas ahí, ¿sí? Somos más poéticos, más hablantines, bla, 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 bla. Y no cumplimos nada. Además, te amo, te juro que conmigo no vivirás pobrezas. ¿Qué dice? Porque es imposible. ¿Cómo te va a bajar las estrellas? Ellos es decir eso. Te voy a bajar las estrellas. Mentiroso. Te juro que te voy a bajar las estrellas. Mentiroso. Porque ellos son más reales. ¿Sí me explico? Muy centrados. Esa es la palabra correcta. Muy centrados. Nada de que te bajo las estrellas, la luna y te pongo ahí el cielo y tierra y mar. No es cierto, porque no te pone nada. Ni te puede poner el cielo abajo, ni la tierra, ni el mar. Pónmelas aquí. ¿Por qué nos empezamos a reír? Pónmelas aquí. No, ya sabes. No. Ellos no le entienden a ese doble sentido. Ellos son centrados en lo que dicen. Qué precioso es Dios, ¿no? Amén. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo, no hay más. Y ya terminó el tiempo y no terminamos. Ok. ¿Qué les parece? Está interesante cómo se escribió la Biblia. Entonces vamos a comprender un poquito más para poder entender la escatología, estar comprendiendo lo que es la Biblia. Ajá. Y esta nos va a llevar a muchas cositas más. El hermano Jorge George Eldon Ladd, a ver, yo leo ahí Jorge Eldon Ladd, ha proporcionado la definición más simple y clara y a la vez profunda de lo que es la Biblia o las Sagradas Escrituras, como quieran llamarle. Dice, es la palabra de Dios dada en lenguaje de los hombres y dentro de la historia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios dada en lenguaje de los hombres y dentro de la historia. Es la palabra de Dios. ¿Dada a quién? A nosotros. Es la palabra de Dios, no solo contiene la palabra literal de Dios, es la inspiración divina. Por ello es autoritativa. Hazlo, pero hazlo. Pero, nada de pero. Ajá. Normativa para todos los hombres y en todos los tiempos. Esto lo leyeron en la época medieval, esto lo leyeron los primeros cristianos, esto lo leyeron hace 50 años, esto lo leemos ahora y sigue siendo actual. Sigue habiendo hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, y es lo mismo hace años y ahora. Ajá. Para él no es mucho histórico, es del tiempo. La Biblia siempre está actualizada. Es que en el año de 1500, pues sí, en el 1500 pasó eso, pero sigue pasando ahorita. Porque la Biblia es actual. ¿Amén? ¿Sí me explicó? Podría yo decir, escrita en presente. Me llama la atención la alabanza que cantaba Misael y le dije a los jóvenes, ¿qué está diciendo? El futuro ha llegado. ¿Cómo va?
El futuro empezó. Vivo estoy bailando en la pista de Dios. El futuro empezó. ¿Qué entendemos por esas palabras? Estamos viviendo el presente, pero ellos lo vieron como futuro, pero nosotros estamos viviendo en el presente. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el futuro? Ellos veían el Espíritu Santo descender sobre la iglesia. Ellos lo estaban viendo así, lo veían. Joel, es el libro de Joel capítulo 2, versículo 20. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas que soñarán sueños y harán esto y aquello. El futuro que vieron ellos lo estamos viviendo nosotros con el Espíritu Santo. Dime un ámbito de Dios. Ahí están los ámbitos. ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales se desarrolla Dios? ¿Un ámbito? Otro ámbito puede ser. Es un ámbito. Ese es otro ámbito. Pero él está diciendo ámbitos de gloria, no de sociedad, de gloria. ¿Qué es lo que te lleva a ver su gloria, a ver su presencia? Dime un ámbito, la oración, la paz, ¿sí? No es costumbre. Es algo ya formado. Ese es un ámbito de gloria, ¿no? Veamos. Amén. ¿Sí? Es que no sacamos cualquier tanto. Usted se cae está bien china. Espérate, entonces está la lista. ¿En qué se está hablando? Trata de que la mayoría de las cosas que sacamos tenga un trasfondo bíblico. Ok. Bien, vean, también en la alabanza tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos cantando. ¿Tiene trasfondo bíblico? Todo lo que hagamos aquí en la casa de Dios tiene que tener ¿qué? Un sustento bíblico. Si no, estamos mal. ¿Por qué creen que muchas iglesias se han desviado, han hecho cada tontería? Porque no tienen sustentos bíblicos. ¿Ok? Y entonces, dada el lenguaje humano, no es un lenguaje que no entendamos todos. Moisés, ¿cómo decimos en el libro de los Hechos? La iglesia primitiva. Estamos más primitivos nosotros. Ok, vámonos ya. Córrale. Ok. Lenguaje humano. Listos, con su lupa. Checar. Que se les prenda el foquito. ¿Sí? Necesitamos que entender todo lo de la Biblia. ¿Sabes? Y entonces, pues bueno, Daniel. Dejamos el lugar a Daniel. Inmutable, que no se puede mover. No cambia. No se puede mover la lectura, no cambia. Inefable, que no se puede copiar. No tiene errores. Que no tiene errores. A ver, es que déjame ver los nombres. Sí. ¿Cómo? Inerrante, que no tiene errores. Inerrante, que no tiene errores. Dice características: inerrante, no tiene errores. Infalible, ¿sí? No la pueden cambiar. ¿No es cierto? Que no, ¿sí? Que es fiel, que es fidedigna, que no hay falla. Infalible, no hay fallas, no hay fallas. Y la última, inmutable, no se puede cambiar. No cambia, no hay errores y no cambia y no falla. ¿Ok? Vámonos. Señor Jesús, te damos gracias porque usted es bondadoso, misericordioso. Permítenos seguir escudriñando tu palabra y entender la profundidad en la cual, Señor, está escrita. Guárdanos, oh Cristo Jesús, y llévanos, Señor, a